Bueno, gracias y buen día, casi buenas tardes a todos los senadores aquí presentes que han tenido la gentileza de convocarme a esta reunión. Saludo especialmente a mis queridos compañeros del Consejo de la Magistratura, al doctor Recalde, al doctor Giacopo, y creo que estaba Marín por ahí, Pilati, ¿no? Pero bueno, con quienes debo decir tenemos una extraordinaria y diaria convivencia, ¿no? Hubiese querido o me hubiese gustado en lo personal que este tema, que es muy caro para muchos y muy trascendente en lo institucional, tuviese algún debate un poquito más amplio, quizás más extenso, más plural. Me presidió en el uso de la palabra el rector de una universidad nacional, pública, por cierto. Bueno, en este contexto hubiese sido bueno escuchar, ya que se está debatiendo esto de universidades privadas y públicas, que por ahí un rector de alguna universidad privada o de alguna facultad de derecho privada también pudiese haber dado su mirada, su opinión, digo, ¿no? Siendo que yo soy un egresado de la educación pública, como dijo el doctor Vítolo cuando habló, pero debo reconocer que en los últimos años ha crecido ostensiblemente la matrícula en las universidades privadas de todo el país y hoy prácticamente el 40% de los abogados de este país egresan de facultades privadas de todo el país, que tienen su excelencia, su prestigio bien ganado, y no veo por qué no puedan ser considerables o considerados sus egresados como eventuales miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no? Primera cuestión que quería dejar a salvo. Se ha debatido mucho y se seguirá debatiendo si la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí o no. Yo la verdad que debo confesarles que en una mirada muy introspectiva que he tenido mis vaivenes con esto, no lo tengo del todo zanjado, pero a favor de que la Corte o que el presidente de la Corte sea parte o encabece el Consejo, debo decir que esto presenta ante todo una oportunidad, más allá de este debate que realmente se pone por momentos demasiado engorroso y difícil, ofrece una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas. Juntos quizás sí, y me toca presidir, como me anunciaba, la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo, y debo decirles que estamos en el Poder Judicial sumidos en una gran crisis en materia de infraestructura y de tecnología y de administración de recursos y de insumos, que no es de ahora, no es de antes, viene de mucho antes y se va agravando todo, cada día un poquito más. Me va a tocar recorrer prácticamente todo el país. He visitado hasta acá 25 de las 26 cámaras de todo el país. Juzgados de frontera, juzgados federales por ahí sumidos en parajes muy recónditos a veces en nuestro país. Y cuando uno llega a esos lugares se encuentran con enormes falencias, falta más o menos todo. Y a veces yo veo que profundizamos en debates, sí, creamos más juzgados, creamos más cámaras. Señores, no podemos sostener lo que tenemos hoy. Nos cuesta administrar y lo que tenemos hoy. La justicia nacional y federal no es solamente Comodoro Pi, con lo que tenemos en Inmigrantes o más cerca en Talcahuano. Hay juzgados federales de punta a punta en todo el país, en pueblitos a veces muy complicados, donde los delitos transnacionales arrecian, juzgados de frontera, como dije antes, y a esos jueces, a esos secretarios, les falta casi todo. No tienen autos, les cuesta conseguir nafta para esos vehículos a veces, no tienen equipos de comunicación adecuados, tienen que pedir prestado todo, a veces dependen del municipio, del gobierno, de alguna fundación que ayuda para algunas cosas. Muchos juzgados funcionan en casas de familia. Cuando uno va a los pueblos del interior, los juzgados funcionan en casas de familia que fueron más o menos adecuadas para la función de un tribunal, lo cual es absolutamente ridículo. O sea, es tan importante un juez federal que atiende en la capital federal como el que atiende en Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego o Salta. Y no atendemos esa cuestión, no la miramos, la soslayamos por un momento. Entonces yo creo que esta cuestión de que esté la Corte finalmente dentro del Consejo podría, y digo podría, asegurarnos una mejor administración de los recursos que hoy tenemos. En el Consejo de la Magistratura, el 98.5% de los recursos que tiene el Consejo se destinan a pagar los sueldos de todo el Poder Judicial. Para lo que tiene que ver con las cuentas de inversión no queda absolutamente nada. Dependemos de lo que nos da el Poder Ejecutivo Nacional cuando nos lo da y cómo nos lo da, o de lo que la Corte a veces aporta materia extraordinaria, con una caja que la Corte tiene que es superavitaria, lo tengo que decir. La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre. O sea, este sistema no funciona.
Ahora, si la presidencia de la Corte en la silla principal del Consejo va a resolver esto, yo no lo sé, pero quizás es un principio de solución que nos entregue un nuevo panorama, un nuevo escenario. Hasta acá esto no funciona, señores. Entonces, esta cosa es una cosa bicéfala. La Corte se autoadministra y el Consejo administra el Poder Judicial de la Nación. No sirve. Una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo, es un sistema inequitativo. Esto podría ofrecer, como decía, una oportunidad de intentar equilibrar un poco la cosa a futuro. Entiendo los desbalances, entiendo la cuestión política, la entiendo, la comprendo. Ahora, tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto de que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y mal, con una descoordinación que es absoluta. Entonces, por la oportunidad de que un presidente de la Corte por fin se sienta en el Consejo, bueno, podría ofrecernos alguna alternativa, empezar a unificar criterios, empezar a encontrar algún camino que le dé cierta razonabilidad y previsibilidad al Poder Judicial, que hoy, créanme, no tienen. Si algo desnudó la pandemia en estos 2 años, es que si bien se registraba un atraso, un déficit de muchas áreas del Estado, en el Poder Judicial eso es mucho peor. El Poder Judicial tiene un atraso en materia de tecnología y administración de recursos que debe tener por lo menos 30 o 40 años. La pandemia desnudó que no había buenos sistemas de conectividad, que muchos jueces tenían que contratar su señal privada de Internet y pagarla de sus bolsillos porque la que ofrecía el Poder Judicial era mala o ineficiente, que no habían herramientas adecuadas, computadoras viejas, lentas, hubo que pasar todo, hubo que migrar a un servicio de justicia digital en muy poco tiempo, casi la emergencia, y eso nos evidenció un problema donde claramente, problema y oportunidad, ¿no? O sea, esto nos demuestra que la verdadera agenda del Poder Judicial no pasa por reformar ningún sistema de justicia, no pasa por ninguna reforma judicial, pasa por una revolución tecnológica. Es lo que la justicia pide a gritos, una revolución tecnológica que acompañe en los tiempos. Después se discutía si, estamentos de los jueces de todas las instancias, dice la Constitución. Es cierto, los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, tradicionalmente, hoy los 3 jueces consejeros son jueces federales, los 3. Señores, la justicia federal le importa y le interesa al 99% de la sociedad de este país. La mayoría de la gente que vive en este país y los problemas que tiene la gente de este país no pasan por la justicia federal, pasan por la justicia civil, donde están las cuestiones de familia, las cuestiones de alimentos, las sucesiones, por la justicia comercial, por la justicia laboral, en muchos casos. Y la verdad es que los jueces consejeros, amigos, por cierto, que están en el Consejo, los de ahora y los de antes y los que vendrán seguramente, son jueces que vienen de la justicia federal, que está muy bien, pero se necesita una representación clara de los jueces de los fueros que no son el federal, de los fueros ordinarios, que son los que se ocupan de los problemas de la gente verdaderos, los que tienen todos los días, la gente que no pasan por las cuestiones de narcotráfico, las cuestiones de corrupción. Se habló también del tema de si los legisladores y senadores, yo me voy a dirigir con mucho respeto porque soy un invitado en esta casa, entiendo la cuestión, les voy a decir con total sinceridad que yo no creo que sea indispensable, imprescindible que aquellos que vayan al Consejo de la Magistratura de la Nación sean los propios legisladores y los propios diputados y los propios senadores. Les digo, entre paréntesis, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene legisladores en su consejo, tiene representantes de. O sea, que nadie se asuste mucho por esto. Y básicamente mi explicación acá es porque yo siempre pensé y sigo pensando, además lo vivo todos los días, que la dedicación exclusiva es un plus acá. Que quienes sean consejeros de la magistratura se consagren al Consejo, me parece que es un plus. Y lo digo para los legisladores y lo digo para los abogados, que desde ya lo hacemos porque nos cierran, nos clausuran la matrícula ni bien somos consejeros. O sea, los abogados estamos impedidos. Yo represento el estamento de los abogados, no lo dije antes, lo digo ahora, pero los abogados estamos impedidos, imposibilitados de ejercer nuestra profesión el día que somos consejeros. ¿Por qué? Porque nos piden dedicación exclusiva. En esa misma línea, los legisladores podrían tener también dedicación exclusiva y los jueces deberían pedir licencia a la hora de ser consejeros para dedicarse al consejo. No a la mañana en un mostrador y a la tarde en otra. Consejeros jueces, consejeros abogados, consejeros legisladores y consejeros académicos. Siendo que tengo que ir terminando, 2 cuestiones
más, el fallo, no voy a hablar del fallo porque ya hablaron prestigiosos abogados a quien respeto y admiro. Sí decir que el fallo, ante todo, es una maravillosa exhortación. Así empieza el fallo. Es una exhortación, es una invitación a que la política, a que este Congreso se ponga de acuerdo porque se necesita imperiosamente que haya una ley. Necesitamos una ley. Discutamos si son 17, 20, 18, 55 los consejeros. La verdad que discutamos cuestiones que tienen que ver con el Consejo. En el fallo del oficial de la oposición, ¿verdad? Había cosas que me parecen muy interesantes que tienen que ver con meter en la ley esta necesidad de plantear un plan de infraestructura, un plan de gestión, despapelizar, revolución digital. Yo eso creo que tiene que estar en cualquier proyecto de ley porque realmente es lo que se necesita, como bien dije al principio. Pero insisto, necesitamos una ley. Se va a votar en octubre, probablemente consejeros para los próximos 4 años de la Argentina, y no sabemos hoy con qué ley se va a votar, cómo se va a votar, en qué contexto jurídico se va a votar. El fallo de la Corte es una suerte de mezcla de menjunje entre 3 leyes que nos da un escenario de emergencia, de transitoriedad, pero claramente no vamos a poder seguir funcionando con lo que el fallo dijo, porque de vuelta, nos da un escenario es un vehículo que nos lleva en un viaje o en un trayecto muy corto. Digo, en octubre vamos a tener que elegir consejeros para los próximos 4 años y nadie sabe cómo los vamos a elegir, ni con qué ley, ni en contexto, ni en qué escenario, digamos, hay que darle previsibilidad a lo que venga y para eso lo único que puede interrumpir esta sensación de zozobra, de desorden que produjo el fallo, más allá de la necesidad justamente que había de equilibrar los estamentos, lo único que nos saca de este problema hoy es una nueva ley y son ustedes y es la Cámara Baja la que tiene esa responsabilidad, ese privilegio y estamos todos mirando realmente que por favor en algún momento puedan ponerse de acuerdo porque no hay manera de salir de este embrollo si no es con una nueva ley, nada más. Muchas gracias.